la tenía así entregada para hacernos la última. Vale, pero la idea es que desde el inicio esos datos estén bien integrados. Bueno, ahora ya tenemos hasta acá, ¿cierto? Tenemos hasta acá. Hasta acá llegó el planeación 2, ¿cierto? Ahora ya hicieron este trabajo, ¿cierto? Intensidad y volumen. ¿Lo tiene? La gráfica que tú acabas de hacer, ¿no? Es la gráfica del comportamiento de la intensidad y el volumen. ¿La tiene, muchachos? Yo creo que sí, ¿cierto? Sí, profe. Sí, Listo. profe, Ahora pues esa fue la vamos. primera que tuvimos, o sea, sí, 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 gráfica que... Ahora vamos a hacer lo siguiente. Quiero que alguno de ustedes cuatro me comparta lo que llevan hasta el momento y a partir de lo que nos expliquen, yo los oriento. Bueno, Profe, qué pena, ¿será que puede repetir de nuevo si se escucha como entrecortado? ok. Hay dos caminos, muchachos. Uno, que alguno de ustedes cuatro tome el liderazgo y me comparta la pantalla y me explique qué lleva hasta el momento. Bueno, ese es un camino. Otro camino es, vuelvo y explico lo que les explicó Joan Berrío en la clase anterior. Asigno trabajo y nos volvemos a conectar y al final de la sesión nos volvemos a conectar y yo reviso cómo va el trabajo. Voy Bueno, por la va por la segunda. ¿Quién me habló? Ani. Profe, la verdad, yo Ani. también, porque yo pensé Listo, que entonces, y eso tocaba hablar en 8 días, ya quedó para hoy. Y luego, yo no Es tenía que yo no tiempo. sabía que hoy se tenía que pues, mostrar todo. Entonces, ahora voy en fuerza y todo eso. ok. O sea que esto ahora va en el caso de Ani va solamente el factor condicional, ¿cierto? Exacto, voy solo en el factor condicional. Voy terminando ese. Eh, bueno, Profe, pues yo ya Profe, pues yo voy a tengo lo entrar, mío terminado. Stephanie, ¿usted puede compartir su pantalla? Voy a mirar si me deja. Entonces, espéreme un segundo. Dejo de compartir, miramos lo de Stephanie y les comparto mi pantalla y les asigno un trabajo. Bueno, miremos. Esto que estoy proyectando ahorita en este momento, estoy grabándolo para aquellos que no ingresaron a la formación el día de hoy. Entonces, el compromiso es que si no ingresaron a la formación el día de hoy, pues pueden revisar el video y una vez empecemos la próxima formación, vamos a consolidar todo lo que se ha visto a la fecha. Bueno, entonces ya es responsabilidad de cada uno de ustedes estar al día. Bueno. Listo, ya estoy observando la pantalla de Stephanie. Listo, Stephanie, la escuchamos. ¿Cómo fue su trabajo? Pues yo tengo más o menos organizado por cada micro lo que iba a trabajar. Sí, Entonces le puse un porcentaje alto en lo que iba a trabajar, digamos, en los primeros pues iba a trabajar más fuerte, o sea, y así fue durante todo el campo. Igual acá, sí. Pues no se le escucha bien, Stephanie, pero estamos viendo su pantalla. Yo en este momento. eh, ya después iba como aumentar Stephanie, ¿me escucha?
Sí, señor. Diego, Mandó a decir que va a ir por la memoria y que no se demora. gracias. Solamente estamos los tres, ¿cierto? Entonces, Ani, ¿usted escuchó qué fue lo que dijo Stephanie? No, no entiendo nada. No, es que debe ser de conectividad, pero así con lo que ella está proyectando, yo me doy cuenta cómo ha sido su trabajo. Por favor, Stephanie, me hace un favor y lo deja en el factor, el condicional. Ahí, perfecto. Entonces estamos viendo que la sumatoria de los porcentajes debe dar el 100%. Eso se los explicó Joan, ¿cierto? 100% de el subfactor de la velocidad, no, perdón, la sumatoria de la velocidad de reacción, la sumatoria de la fuerza explosiva, de la resistencia y la flexibilidad debe dar un 100%. En este momento observamos que los valores coinciden con el porcentaje que está proyectando en este momento la entrenadora. Aquí estamos bien. Eso me indica que ya hemos recibido la información concerniente de cómo debemos distribuir los porcentajes en el subfactor. ¿Listo? Que sería 3 más 2 5 6 más 4 10 100%. Y la sumatoria de, ya, eso me indica que ya aplicó este por este y le dio este dato y al final le dan 30,24, que es lo que corresponde a los minutos. ¿Esto lo hicieron con fórmula, chicos? Profe, no, yo todo esto la verdad lo hago es con calculadora. Vale, Yo sí perfecto. lo hago por forma. Vale, pero ya Stephanie sabe cómo determinar los minutos del subfactor a partir del porcentaje del factor condicional, ¿cierto? Es claro esa parte. Bien. ¿Sabe qué? ¿Me hace un favor? Lo desplaza a la derecha, Stephanie. Quiero ver la proyección de las cargas a medida que va avanzando la periodización. Ok, sigue avanzando. Sigue avanzando, por favor, sigue avanzando. Esta periodización, ¿a qué edad está proyectada, Stephanie? Está entre los 8 y los 11 años. 8 y 11, 8 y 11. Detengámonos ahí. O sea, de 8 a 11 años. Detengámonos ahí, en este momento. Según esa gráfica, en la columna X, vemos que tiene un porcentaje en 0, azul, no sé qué corresponde el azul, es un subfactor de la preparación física que está en 0 y otro subfactor que está en 0 en verde. Pero esto es importantísimo, mira. Pues, Aquí me está dando, solo voy a tomar este microciclo X como un ejemplo, bueno. Entonces, aquí veo que le destinó 50-50 en este microciclo a este subfactor y a este subfactor. Y los otros dos los dejó en 0. Perfecto, porque aquí me está diciendo que en ese microciclo va a destinar a este subfactor 22 minutos y a este subfactor, no alcanza a ver con el más, pero hay eso, hay 22 minutos, 22 y 22. Bien, ahora el asunto acá es que esos 22 minutos, 22,05, bueno, serían casi, tomémoslo como 23, lo va a dividir. ¿Cuántas veces está viendo con los muchachos? 3 veces, creería, ¿sí? ¿3 o 4 3 veces? veces. 3 veces. A 3 ese veces. subfactor, mire, a ese subfactor, a este, si yo lo divido en 3, tendría que hacer una división en los días de entrenamiento y aquí daría aproximadamente 7,6 minutos. 7,6 minutos por microciclo vas a trabajar este subfactor, ¿listo? Este subfactor.
Y lo mismo pasaría en este, ¿listo? Serían 7,6 por 7,6, eso daría igual a 50 y... No, esperen un momento, eso sería una suma. 22,05 dividido 3, 7, ¿cuánto les da la división a sesión? 7,35. 22,05 dividido 3, 7,35. Esos 7,35 lo tienes que dividir en 3 y eso sería 2,45 minutos en ese microciclo. La realidad de esto, cuando ustedes lo lleven a la práctica, es que esos porcentajes le va a permitir a ustedes saber cuántos minutos le van a trabajar a esos muchachos en ese subfactor, ¿vale? ¿Me están entendiendo qué es lo que estoy diciendo? Sí, señor. Sí, señor. ¿Cómo le parecen esos porcentajes, Stephanie? Eso que le estoy indicando. ¿Cómo lo ves si lo lleva a la realidad? 2 minutos por microciclo en ese subfactor. Pues están muy bajos. Muy bajo, ese es el problema de esto. Muy Ese es el real. problema de esto. Pero, Entonces, profe, pues es que yo la había colocado así porque digamos que en ese momento ellos están en esa competencia. Entonces, no estoy aplicando como tal. listo, le La entiendo, le competencia. entiendo. Ese es el argumento puntual de lo que está pasando en este microciclo. Muy bien, Estefan. Entonces, ¿Qué la dijo? idea, No entendí. que muy bien, que muy bien. No, lo La idea, perdón, perdí el hilo de la conversa. ¿Qué dijo Estefanía? Porque no entendí. Ella Yo dijo que en ese pues microciclo estoy, están en un periodo competitivo, ¿sí? sí, señor, que Sí. están en un periodo competitivo, entonces como tal no estoy aplicando sesiones de entrenamiento, sino estoy llevándolos a la competencia. Por eso coloqué los porcentajes. Bien, 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 perfecto. Muy bien, Estefan. ¿Me haces un favor? Córrelo hacia la izquierda. A mí lo que me preocupa y es que veo un punto crítico y es, por ejemplo, en esa columna de la S. Miremos la columna de la S. Ese 2%, la columna de la S, avanzaste muchísimo. O bueno, quedémonos en esa. Pero esto ya es el asunto. Acá es que debo siempre estar visualizando en qué etapa se encuentran los muchachos, ¿sí? Creería que todos esos microciclos, así como lo muestra la gráfica hasta el punto 8, hasta ese microciclo 8, hace parte de la etapa preparación general. Entonces ahí no es tan crítico que se esté distribuyendo de esa manera, así como la está proyectando Stephanie, ¿listo? Entonces no lo veo tan crítico, pero de todas maneras, eso que acabo de indicarles, me estoy situando en la columna E, en la le faltó una S, en la resistencia, en la resistencia, en esa columna en esa columna E, ese 5% va a tener 1,764, en donde si usted lo va a dividir en los 3 días de entreno, mejor dicho, es como si usted le dijera, vamos a trabajar la resistencia y ya la trabajó porque se le acabó los minutos. ¿Me entiende? Eso es un problema crítico, eso es un problema crítico. Entonces, para resolver eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar el principio de la alternancia, ¿listo? El principio de la alternancia que indica que me debo concentrar en uno o dos máximo y después le doy descanso a ese subfactor que estoy trabajando y lo vuelvo a trabajar en el siguiente microciclo para darle frecuencia y continuidad a los procesos de entrenamiento, ¿listo? ¿Es claro eso que les estoy diciendo? O sea, se Eso, trabajan, digamos, se trabaja una semana dos sí, factores sí. y la otra semana se Sí, descansa y se trabajan los otros dos, ¿sí? otros dos, sí. Entonces es un Ok. ejemplo, ¿no? Es una,
Es una manera para trabajar ese principio de alternancia. Pueden hacer una relación 1-1 o 2-1 o 3-1, ¿listo? ¿Es claro eso? Para que cuando lo esté graficando vea un orden lógico en la proyección de las cargas en los microciclos, ¿listo? ¿Sí estoy siendo claro con eso? O sea, no solamente me Sí, concentro en el microciclo, en la columna, sino también veo la fila, ¿listo? La fila es fundamental, no solo mirar la columna y ser conscientes de que sí, sí me dan los valores, pero el problema es cuando lo proyecte a los días, vamos a tener una inconsistencia en proyección, ¿listo? En proyección. ¿Me entienden qué es lo que estoy diciendo? sí, profe, también se puede trabajar, digamos, una semana fuerza, la otra resistencia, la otra flexibilidad y Ya, la otra... sí, todo es posible siempre y cuando ustedes respeten los procesos de recuperación que deben tener los niños. ¿Listo? Ustedes saben ok. que la velocidad, bueno, la velocidad de reacción, esto es, Stephanie me decía que esto es de 8 a 10, digamos, sí, creo que es de 8 a 10 años en voleibol, de lo que me acuerdo. Para trabajar velocidad de reacción, la velocidad de reacción es que sea muy exigente, ¿cierto? La puedo trabajar a partir del juego, la puedo trabajar estimulando los sentidos, por medio de la escucha, por medio de la visión, por medio del tacto. Bueno, eso no es que me demande mucho, ¿cierto? Esto no me demanda muchísimo con relación a la intensidad. Entonces, aquí, eh, para tener en cuenta, pues yo la podría trabajar con una frecuencia un poco más continua, ¿cierto? De ser una relación 1-1 o una relación 2-1, ¿sí? Para que ellos no vayan perdiendo ese proceso de adaptación de la velocidad de reacción. Otra cosa es la fuerza explosiva. La fuerza explosiva sí demandará un poco más de exigencia, ¿cierto? En donde si un día la concentro específicamente en eso, tendría que darle unos tiempos de recuperación para poderla proyectar en el siguiente microciclo. Seamos conscientes que cada microciclo, en este caso, algunos tendrán 4, algunos tendrán 3 días de entrenamiento, ¿listo? Entonces serían exclusivos a trabajar ese contenido. Si lo vamos a trabajar con eso que les estoy indicando, que es la alternancia, ¿listo? La alternancia. Otra cosa es que debemos ser conscientes cómo puede ser esa alternancia en el mismo microciclo. ¿Sí? En un mismo microciclo yo podría trabajar. Primero trabajaría, no sé, la resistencia y la enlazaría con la velocidad de reacción. Compaginan esas dos bien, ¿cierto? Podría trabajar la fuerza explosiva y la flexibilidad, pero tiene un orden lógico, ¿no? Ya cuando lleguen a la sesión tendré un orden lógico en la ejecución de los contenidos. Primero iría, eh, bueno, pues ahí sería en la sesión el calentamiento. El trabajo de la fuerza explosiva tendrá que ser un muy buen calentamiento y ya al final de la sesión me concentraría directamente, lo diría en 50-50 para trabajar el resto en flexibilidad. De los 120 minutos trabajé 60 minutos dedicado a la fuerza explosiva y el restante a la flexibilidad para no afectar directamente en un microciclo. ¿Me están entendiendo lo que yo estoy diciendo? Sí, sí, sí. Esto ya es más de orden práctico. Bueno, cuando lo vayan a llevar a la práctica hay que tener en cuenta eso, ¿listo? Que lo uno no transgreda a lo otro y si lo va a manejar en el mismo microciclo, tiene que determinar cuáles van a ser esos procesos metodológicos de la enseñanza y de la adaptación en el mismo microciclo. Bien, entonces sí, la columna C, en esa columna C tenemos 20%, 30%, 10 y 40. Eso lo debo distribuir ya cuando lo lleve a la sesión en los días, por ejemplo, no alcanzo a ver cuándo inicia y cuándo termina, pero el entrenador y la entrenadora deben determinar con cuál arranco y hacer un proceso constante del trabajo de los subfactores, ¿listo? Entonces, eso a manera de reflexión para que lo lleven a la práctica ya cuando lo estén ejecutando. No solamente que quede el valor ahí porque se me ocurrió colocarlo. Esto es fundamental, lo de la columna, pero también lo que les digo es fundamental la fila, ¿listo? El trabajo en proyección en microciclos, ¿listo?
¿Cómo puedo determinar eso? Pues aquí yo estoy viendo que si me sitúo en la fuerza explosiva ya está trabajando al 30, aumenta al 35, va en punta, está aumentando cada microciclo 5 porcentajes, 5 en porcentaje, y continúa siendo, ahí estaríamos trabajando el incremento progresivo de la carga, ¿listo? Puedo trabajar el aumento progresivo y discontinuo de la carga, ¿listo? Siempre y cuando ese primer punto que tuvo en el microciclo no descienda, porque se supone desde las leyes de la adaptación que no debo bajar tanto las cargas así como empecé, porque no tendría un proceso adaptativo. Siempre debe ir en el aumento del umbral adaptativo y el aumento progresivo y discontinuo de la carga. Bueno, entonces, porfa, me lo puedes adelantar a la derecha, situémonos en la fuerza explosiva. Aquí me estoy dando cuenta que Stephanie maneja bien las cargas, en la proyección de las cargas lo está haciendo muy bien, pero el conflicto que estamos teniendo acá es que los está programando en todas y está disminuyendo el tiempo de adaptación por microciclo de cada subfactor, ¿vale? Pero en proyección lo está haciendo bien. ¿Cómo corrijo eso, Stephanie? Tiene que determinar una prioridad por microciclo y determinar a cuál no le va a colocar una carga para aumentar los minutos de adaptación. ¿Es claro eso? Diego, Ani, Stephanie. Sí, señor. Sí, 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 profe. sí se comprende, sí se comprende. Stephanie, ¿me entiende lo que estoy diciendo? Sí, señor. Listo, entonces ahora deja de compartir la pantalla. Diego, ¿usted puede compartir la suya? Profe, pero yo no tengo adelantado nada. Uy, no, tiene cero. Sí, señor. Bueno, no mentiras, pero la idea es que lo entienda y que en el próximo encuentro ustedes ya lo puedan proyectar Sí, eh, sí, sí, sí. teniendo un margen de error mínimo. Listo, esto ya va a ser con un margen de error mínimo de aquí en adelante. Bueno, Ok, ok. les voy a explicar algo. Listo, profe. Eso que les acaba de indicar, ¿les quedó claro? ¿Sí? Sí, 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 señor. Pero es que Sí, señor. hay un punto crítico, necesito otra vez volver, porque aquí viendo esta periodización yo hice unos cambios, pero no los socialicé con Joan. Quiero otra vez volver a ver eh, cómo lo proyectó Joan, para que las cargas den lo mismo el tiempo real. ¿Me lo puedes proyectar otra vez, por favor? Qué pena contigo. Bueno, creo que perdí conectividad, pero eh, se los voy a proyectar como lo entiendo y como lo he venido desarrollando en otros sistemas de periodización. ¿Listo? Ustedes me dirán cómo lo perciben, ¿vale? Se los voy a compartir. Listo, profe. Entonces, solamente vamos a mirar pero es que ya cuando empiezo a hacer estos trabajos, yo lo que hago por como una estrategia que me facilite el proceso de la ondulación es copiar esta. Llego y le digo control C y llego y cuando estoy empezando a ondular, copio este. ¿Ven lo que hice? Permítame un segundo que voy a recibir una llamada y ya continuamos, ¿listo? Ah, bueno, ya me colgaron. Lo que hago es copiar el tipo de mesociclo o copiar más arriba tengo mm, este, la tapa.
Bueno, el tipo de mesociclo me puede ayudar bastante, pero también este me puede ayudar bastante. Lo que hago es copiarlo. Creo que sí lo hemos trabajado, profe. Que usted copió dos casillas. Lo de los microciclos, Sí, eso. Entonces, el nombre de siempre cada debo tener, microciclo y el Diego, nombre bien, de cada, bien. Siempre para debo que uno tener sepa dónde eso. va. Sí, eso sí, porque si lo dejo así a lo crudo, así como los estoy proyectando, yo me pierdo y no sé en qué momento estoy de la periodización. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Llego y paso esto acá solamente cuando lo estoy programando. Tengo en cuenta cómo lo estoy ondulando, así como se los estoy proyectando, le voy a disminuir para que lo puedan ver mejor. Listo, entonces tengo en este macro como que es muy corto. Ustedes tienen una periodización a cuántos meses. 6 meses. Ah, bueno, mire, este también es de 6 meses. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Porque ahorita estamos haciendo periodizaciones a un año en donde la etapa de preparación general se aumenta. Entonces aquí es corta. Esta es una etapa de preparación corta. Esta periodización que les estoy proyectando es de unos niños en taekwondo, 8 a 10 años, son chiquitos, chiquitos. Están muy pequeños en este proceso hasta ahora. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que hice? Lo que hice fue colocarlo como encabezado para que eso me permita tener un orden, ¿sí? Un orden en el sentido de la proyección de la carga en el eje, de los Se agrega, microciclos y en el tiempo. se agrega antes de los subfactores, ¿sí? Antes Sí, de. sí, sí, O sea, que quede arriba de encimita, todos sí, los. encimita. Listo. Eso nos sirve bastante para tener el referente. Bueno, este microciclo que es, no, hace parte del introductorio. Pero si a ustedes también les sirve lo de los tipos, pues vincúlelo ahí de una vez. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Lo dejamos una celda fija y siempre lo voy a tener ahí como si estuviera en el encabezado. Entonces, así. Porque también dependo de si es prueba, si es asimilador o si es perfeccionamiento. Eso incide bastante. ¿Listo? Eso incide bastante en el porcentaje que yo voy a colocar. ¿Vale? Entonces, vamos a mirar. Estas filas ustedes las tenían proyectadas, muchachos, o solamente tenían esta que estoy colocando, que es el factor condicional. Yo Creo que solamente tenían este, tenía ¿cierto? las dos, profe. Yo tenía la de micros, tenía las dos. Tienen el dato de factor y el factor, así como lo estoy proyectando, estas dos, o Mentiras. solo tenían este. Póngame Solo cuidado. tenía dato de factor. La idea con esto, sí, la idea con esto es que este dato de factor cumple una función fundamental, ¿listo? Fundamental. Para mí eso es fundamental porque 84 dividido 2, ¿cuánto da? 42. 42, ¿cierto? 42, ¿sí? Sí. Entonces vea lo que está pasando acá. Tengo 40 para el factor condicional. El factor condicional lo reúne ¿quiénes? Vea lo que está diciendo acá. El condicional va con el psicomotriz, ¿cierto? Condicional y psicomotriz son uno. ¿Listo? Un porcentaje para acá y el otro porcentaje para acá para un total de factor. ¿Me entienden? El factor condicional se divide en el mismo condicional y el factor psicomotor. ¿Es claro eso, chicos? Son dos en uno. Sí, son Sí. parte de una familia, son parte de una familia. Eso, aterrizándolo a esto, me indicaría que yo tengo una fórmula para sacar el dato de factor, ¿listo? Que sería cómo voy a administrar entre el uno y el otro. O sea, esos dos hermanos, yo le tengo que asignar tantos minutos para usted y tantos minutos para usted, ¿listo? Esta parte les ha quedado claro, esto del factor, pero porfa, escríbanlo en sus apuntes. Igual aquí se está proyectando
la fórmula, ¿listo? La fórmula, yo sé que ustedes están trabajando con fórmula, pero esa fórmula les va a indicar de dónde sale ese dato, ¿listo? ¿De dónde sale ese dato? Ese dato sale de la suma de los minutos del factor condicional. Si ve que tengo que acudir a lo que yo hice arriba, los minutos del factor condicional. ¿Sí están tomando nota? Sí. Eso, minutos del factor Sí. condicional. O sea, sería la fórmula de, estamos en dato de factor, fórmula de dato de factor. Los minutos del factor condicional más, o sea, tengo que mirar los minutos del factor psicomotor, ¿vale? Tiene lógica, ¿cierto? Eso tiene sentido porque si estoy cogiendo los minutos del factor condicional, a ver, miramos, que sería C33, estos que tengo arriba, ¿sí? El factor, más los minutos del factor, ¿cuál? Psicomotor, porque Psicomotor. estos dos hacen uno, ¿no? Estos dos hacen uno. Tengo que coger este y este, y sumarlo y multiplicarlo por el porcentaje del componente de la preparación física que usted colocó en microciclo, ¿listo? Otra vez, multiplicarlo por qué. Por el porcentaje que se encuentra arriba en el componente de la preparación física. Ahora, entonces, ¿qué estábamos cogiendo? Los minutos de el factor, ¿cierto? Entonces, minutos del factor. 161. Tengo los minutos del factor por el porcentaje de el componente del micro. ¿Listo? ¿Sí les quedó eso claro, muchachos? ¿Sí? ¿Qué dicen? Sí, profe, sí. Podemos ver Sí, hay que acá, hacer la mire, sumatoria de los dos. La sí, sumatoria de los dos y la multiplicación con el porcentaje que uno tiene. sí, si podemos evidenciar, vea, ese dato de factor me da 84. ¿Cuánto tengo debajo de en minutos de componente? En el minutos de componente tengo 84, ¿listo? ¿Ven? Coincide los minutos con lo que me está correspondiendo a la preparación física, ¿vale? Si lo ven Listo, ahí, lo profe. estoy proyectando, lo estoy proyectando. Sí, profe. ¿Saben de dónde sale los minutos del componente de la preparación física? ¿Tienen esa fórmula? ¿Esta? ¿De dónde salen esos minutos de componente? Sale del tiempo real. O sea, estoy cogiendo este tiempo que es fundamental. ¿Sí lo ven? Cojo Sí. la suma de el tiempo real multiplicado por el porcentaje de componente de la preparación física. ¿Lo tienen? La Sí. verdad no le estoy entendiendo. Vale, vale. Sí, profe, Solamente sí, yo no estoy... lo habían dado. Sí, claro, claro, claro. Sino que otra vez como para articular lo que habíamos visto antes, ¿listo? Tengo el componente de la preparación física que es lineal, lo dejaron lineal, ¿cierto? El componente lineal y el Sí, profe, factor está ondulado, alineado. ¿cierto? En Sí. este caso tengo los dos lineales, pero ustedes tienen componente lineal y Que es factor ondulado. 37% tenemos nosotros. Y ustedes tienen el otro ondulado, ¿cierto? Esto es ondulado. El Esto, condicional. esto es ondulado, ¿cierto? No, no lo ven ahorita así como lo tienen, que esto
cambia, ¿cierto? Esto lo coloca el autor. El asunto es que este es Sí. lineal y este es ondulado. Solo les estoy diciendo, bueno, estos minutos de componente, una cosa es componente, como el papá de estos dos, ¿sí? ¿De dónde sale estos minutos del papá de la preparación física? Sale de coger el tiempo real y multiplicarlo por el porcentaje del componente. Eso ya lo hemos visto, ¿se acuerdan? De ahí sale este dato, ¿sí? ¿Están confundidos o vamos bien? Sí, profe. Sí, sí, ¿Puedo ya no lo había avanzar? explicado. Listo, puedo avanzar en esa parte, ¿cierto? Nos estamos dando cuenta que aquí tengo 84 y cuando ya empiezo a trabajar su factor debo tener los mismos 84. Ese 84 lo tengo que dividir entre los hijos. Los hijos sería el factor condicional y el factor psicomotor, ¿vale? La sumatoria de 40 más 44, ¿cuánto da? 4 más 4, 84. 8. 84. ¿Sí ven lo que 84. está pasando acá? Este dato debe ser Sí. congruente a lo que estoy dividiendo entre los hermanos. ¿Listo? Estos dos son hermanos en micro. ¿Es claro eso, muchachos? Esa es la Sí, tarea que... igual eso Sí, depende del porcentaje que uno ponga en cada micro. O sea, sí, 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 de no, lo que uno puso en cada micro de condicional y psicomotor. sí, 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 total, total. Pero eso viene desde arriba, ¿sí ve que eso se enlaza desde por acá? Eso viene desde Sí. arriba, vean. Por eso es la importancia de haber desarrollado eso en preparación, en planeación uno. Tener esto para poder desglosarlo en esto. ¿Listo? ¿Podemos avanzar? Sí, profe. Es el factor Ah, no condicional. sé qué. Esta evaluación dice que de acuerdo con los productos de cada estudiante se tendrá en cuenta dedicación, participación, trabajo en equipo, consulta, las cuales... Sí, la consulta y la preparación es importante también. Tengo 84 que es el dato de factor, pero ya les di la fórmula, ¿no? ¿Cuál es la fórmula? ¿Me la repiten, por La favor? suma, la suma Sí, de factor, de los sí, factores Condicional y el psicomotor. pero, Dividido por el psicomotor componente de... sí, por el porcentaje. Sí, pero por el, eso lo saco de acá, vea, de esto. Lo saco de acá, ¿no? Eso lo saco es de esto, de estos dos, ¿no? De los minutos. ¿Sí? ¿Estamos? De los minutos del factor condicional y los minutos del factor psicomotor. Y sí, sí. lo multiplico Y el por el porcentaje. El porcentaje. porcentaje. ¿De qué? Del componente que esté trabajando. Que ¿Sí? en nuestro caso sería lineal. Sí, sí, en ese depende de la Sería el edad, ¿no? 37% que tenemos nosotros. Eso sí varía dependiendo Depende de la edad, de... ¿cierto, profe? Sí, 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 eso depende de la edad. Eso sí depende. Este sí depende de la edad. Este sí es lineal. El resto sí lo hace cada entrenador. Bueno, ahora, esto ya les quedó claro, ¿cierto? Este ya sabemos de dónde sale y este ya sabemos de dónde sale, ¿cierto? Estos 40 sí sabemos de dónde sale. Ahí dice. Entonces, sale de el dato que me da en factor y lo multiplica por el porcentaje factor condicional. Sí. ¿Sí? Eso necesito que lo escriban porque a medida que lo van trabajando, pues ya se lo van a ir aprendiendo, ¿no? ¿Lo tienen escrito? Por el porcentaje, profe, qué pena. Entonces, eh, estoy sacando la relación del factor condicional en minutos, ¿listo? ¿Cómo saco este dato? Sale de este el dato factor multiplicado 80 por por el el porcentaje que porcentaje uno puso en el que factor. tiene el autor, sí, con el porcentaje que le da el autor del factor, ¿listo? Okay. De ahí salen los minutos, ¿listo? Ya de ahí para adelante, ya sacando esto, es mucho más sencillo hacer el resto. Esto lo colocan ustedes y los minutos salen de vincular
los minutos que está trabajando en ese momento. Entonces, aquí dice factor condicional en minutos. El mismo título se lo está diciendo, ¿cierto? Factor condicional en minutos. ¿Qué voy a hacer? Enlazarlo. ¿Sí? ¿Cómo lo enlazo? Pues copiando lo mismo que tiene allá arriba, ¿listo? Porque es factor, me está diciendo factor. Bueno, ¿listo? Profe, ahí se genera la ondulación, ¿cierto? Sí, sí, sí. Pero como lo pueden ver, si lo van a hacer con fórmula, es solamente enlazar la celda de arriba, lo que me está diciendo el factor. ¿Vale? En este caso, lo que hago es igual y le doy clic a, dice, los minutos del factor condicional. Entonces tengo que ir a buscar los minutos del factor condicional que los tengo arriba y son estos, 161, ¿sí lo ven? Lo arrastro o lo enlazo. Enlazo una fila con otra fila, pero de la casilla. ¿Listo? Entonces ahí en este caso sería igual C33, que son los minutos de factor condicional. Bien. Eso lo traslado y ya empiezo a distribuir los porcentajes como ustedes consideren. ¿Listo? Esto sí ya es propio de ustedes. Entonces veamos. Esto ya se pone interesante porque miren, tengo un introductorio en donde en el introductorio vea lo que está pasando. A todo le da un valor, ¿sí lo ven? O sea, para todo tiene un dato, así como lo estaba haciendo Stephanie. A todo le estaba colocando unos minutos y un porcentaje. ¿Qué están haciendo acá? Pues están hasta ahora haciendo actividades lúdicas, de todo un poco, pero no se están concentrando en sí en nada. Bueno, porque hasta ahora están haciendo estos, si los pueden ver acá, son actividades previas. Esto es un microciclo para 8 o 10 años. Pues tiene lógica porque si están chiquitos, ellos lo que quieren hacer es aplicar una estrategia para irlos eh, como enamorando de la disciplina deportiva, enganchando a los pelados a partir de múltiples juegos. Esto es taekwondo, ¿listo? Múltiples actividades, entonces ellos lo van a proyectar así de esta manera. A todo le dan porcentaje. Ya a medida que vamos avanzando, vea, cuando estoy en el específico, vea lo que está pasando. Ahí empiezan a trabajar alternancia, mire. A uno sí y al otro sí. Y aquí se van aumentando los minutos, vea. Aquí van a trabajar 89 minutos de qué. Miremos de qué van a ser de resistencia aeróbica. Bueno, interesante esa parte porque están adquiriendo toda la base física para más adelante trabajar. Ellos se les cruza un vacacional, pero van a aumentar las cargas acá, vea, en el perfeccionamiento. Aquí, como vemos, no es muy significativo el incremento porque están muy pequeñitos. Son niños muy, muy pequeñitos, entonces por eso es que se ven las cargas así tan bajitas. Pero a medida que ellos van creciendo, uno mismo les puede ir insinuando otro tipo de exigencia. Bueno, entonces por eso es que vemos las cargas así de bajitas. Entonces, si ven la diferencia entre tenerlo todo copado en minutos a tener una y otro espacio en blanco para empezar a distribuir esos minutos, ¿sí ven? Aquí ya tengo una hora, aquí ya tengo 24 minutos, aquí tengo 48 minutos, ¿sí ven? Entonces, así, en ese sentido, van aumentando la distribución de los minutos que están trabajando, vean. Aquí yo estoy viendo que se están enfocando bastante en que esos niños adquieran una buena resistencia aeróbica. Pero si yo llego, entonces es aquí donde esto se correlaciona en la columna. Si yo veo que están trabajando la resistencia aeróbica, tengo que pintar acá y empezar a mirar hacia abajo. ¿Listo? Entonces aquí es donde ya me empiezo a encontrar situaciones de coordinación. Esto va en sintonía, tiene coordinación, tiene habilidades motrices básicas y ya no más. Sigo bajando y tengo factor técnico, técnica global, solo trabajan dos. ¿Sí? No es que le dejen 5 subfactores porque trabajar 5 subfactores me exigiría a mí tener un sistema muy bien organizado de administración de eso para trabajar la frecuencia, porque si descuido uno de esos, llegará el momento en el que me va a aparecer en uno o dos, tres microciclos y ya se me olvidó porque a partir de que yo inserte tantos
tanto sus factores, asimismo va a tener una repercusión más adelante porque me va a quedar difícil trabajar la ondulación, ¿listo? Entre menos sus factores tenga, pues es más fácil el proceso de la ondulación. Por eso aquí tenemos de técnica, ellos solo van a trabajar lo global y lo específico, y el factor táctico van a trabajar los fundamentos tácticos y la imaginación creadora, o sea, van a permitir explorar muchísimo a esos pelados. Entonces, esto que están haciendo en este macro me permite hacer una administración un poco más sencilla, porque si tengo, así como ustedes pueden ver en el psicomotor, porque ellos destinarán más tiempo en ese proceso psicomotor porque están muy pequeños. Entonces es ahí donde yo me di cuenta que esta periodización está contextualizada a las características propias de los niños en su momento. Puede que ustedes tengan unos pelados de 14, 13, así mismo, esto desciende y se concentra un poco más a lo condicional y lo táctico, ¿sí? Entonces, eso es un factor preponderante en la proyección de lo que van a ser las cargas de ahí en adelante, ¿listo? Yo me acuerdo que a este macro yo les hice una pregunta cuando estaban sustentando y era, el factor socioafectivo es fundamental en el taekwondo. En el taekwondo esto es fundamental porque esto ya lo manejan, es como si fuera una filosofía y esto es un sentido de pertenencia del deporte de una manera especial. Ellos la manejan desde los valores y los principios. Eso quiere decir que se van a concentrar muchísimo en toda esa parte desde la disciplina deportiva a incentivar eso que ellos pretenden desde los principios y los valores, pero de su disciplina deportiva, en este caso puntual que sería el taekwondo. Entonces, si pueden ver, vean cómo responde a lo que yo les estoy indicando. Si ven que en el transcurso de todos los microciclos ellos lo trabajan como un proceso transversal, si pueden ver lo que yo les estoy explicando, todos los micros, esto ya es transversal a la periodización, está encaminado a los valores y los principios. ¿Sí lo pueden ver? Pero también, por ejemplo, capacidad para trabajar en equipo, esto es un deporte individual, en donde la capacidad la trabajan una que otra vez, no es una prioridad trabajarla, pero no la dejan de lado, ¿sí? No la dejan de lado porque lo que dice este autor es que es una periodización integral, no es la característica principal, por ejemplo, trabajar en equipo, pero no la pueden desligar a lo que es el sistema de periodización. ¿Me están escuchando? ¿Algún aporte, preguntas hasta el momento? Miremos cuántos están conectados. 1, 2, 3, 4, 5. Listo. ¿Cómo vamos? No, bien, profe, súper interesante lo del tema socioafectivo. Sí, Digamos, sí, es pues, que esto es una disciplina que lo exige, ¿sí? Pues ojalá que fueran todas así, pero como están tan diga- chiquitos, esta sí, sería, esto ellos lo hicieron, se apropiaron del tema porque son entrenadores de taekwondo y pues la idea es que ellos lo estaban implementando con sus niños más pequeñitos, porque ustedes saben que los niños más pequeñitos son el mañana de su club, son el mañana de su escuela de formación, entonces es fundamental esos procesos iniciales que se hacen con los más chiquiticos, ¿listo? sí, en el proceso formativo, yo pienso que el socioafectivo sí tiene que fundamentar bastante. Pues digamos, no tanto la edad, sino también como apuntarle a eso, a formar. Porque digamos, muchos piensan como que no, pues formar a los deportistas y yo pienso que va a ser el deportista pues fundamental como en el ser, en la persona. No Sí, sé si me puede eso es comentar, digamos, pero también depende de la característica de la escuela y del entrenador, porque si el entrenador no lo ve como algo preponderante su proceso de periodización, pues no lo vincula y lo releva. Entonces, aunque pienso que esto debería ser muy fundamental y también prioritario, profe, porque por ejemplo en mi caso, digamos, hoy en día uno de los niños que los mismos entrenadores los enseñan a que ellos vayan al choque, a que ellos vayan al golpe, a que ellos no se dejen, y no debería ser así, debería ser más que todo como lo que usted acaba de decir, como una filosofía, ¿sí? No tanto de golpear al otro, pisar al otro, sino tratar de crecer, pero crecer primero iniciando por uno mismo, generando ese tipo de cambios dentro de la sociedad. ujú, sí, perfecto. Y veamos más abajito, vea, tolerancia a la frustración.
Mire lo que ellos están haciendo, lo están trabajando también transversal, miren, todos los microciclos le están dando minutos, ¿sí ven? Entonces es ahí donde todo se articula y ya al final pues está trabajando en simultáneo con la reglamentación y con la historia del taekwondo. Vemos que en la historia del taekwondo vean cómo ellos lo están proyectando. ¿Sí ven? Unas cargas altísimas de historia. Pero fundamental, lo fundamental de esto es que así como les expliqué en el dato factor, ¿sí ven? Dato factor, tengo 84 al final. Entonces, escribamos la siguiente fórmula, muchachos. Escribamos dato factor, y hacemos un listado. Vea. Cojo el dato factor del condicional, que en este caso sería los minutos del componente, ¿cierto? Que sería casi lo mismo. Bueno, yo les estoy dando es como ya el origen, de dónde salen esos minutos. O sea, ya lo estoy enlazando, pero yo lo podría coger de manera directa, vea, porque sé que Joan les va a decir eso. Pues lo cojo de acá, lo cojo de acá, lo cojo de el otro componente que son 144, ¿cierto? Lo cojo de el otro componente que son 108 y me falta uno. A ver qué sería el otro componente. Ah, no, ya sería este. Vea. Entonces tengo, lo voy a teñir de un color para que lo puedan ver. Algo que no se haya utilizado. Como este naranja. Voy a pintarlo los que están en naranja. Aquí se cruza con 1. 2 minutos de componente que sería el componente táctico. Tengo este. Pero se me cruza acá con 1. ¿Cuál color? ¿Cuál color? Gordo, Bueno, voy a coger este fosforescente, ¿listo? Entonces está diciendo que está este, el fosforescente. Voy a darle a este. Voy a darle a este. Me faltan los otros minutos del otro componente que serían estos. Así. Y ya no tengo más componentes, ¿cierto? Tendría este componente es 1, este componente es 2 y este componente es 3. La fórmula es muy sencilla, muchachos. Llego y cojo los minutos de este, los minutos de este y los minutos de este y me debe dar este. ¿Listo? Eso es lo que usted va a distribuir en los subfactores. ¿Me están escuchando? Sí, Venga, a señor. ver, hacemos la operación. Hagamos la operación a ver cómo va. 84 más 144 más 108 es igual a 336. ¿La hicieron? Entonces me están dando los valores. ¿Listo? ¿Sí le hicieron, chicos? Sí, acá le estoy haciendo, profe. Sí, tiene que dar lo mismo, el tiempo real. Entonces, ¿cuál es la tarea que nos está reuniendo ahorita? Después distribuir eso. Debo distribuir eso. Entonces da 84 más 144 más 108 es igual a 336 de tiempo real. ¿Listo? ¿Qué es lo que estoy haciendo en el subfactor? Coger los hijos. Coger estos dos hijos y estos dos hijos y distribuir ese total que me está dando acá entre los dos. Es muy sencillito, ¿listo? Pero a medida que ya lo voy avanzando, o sea, esto se enlaza a columna, ¿cierto? Se enlaza a columna. Entonces tengo 84 de un lado, 44 de otro lado. Entonces, miremos. Hagamos esta otra suma porque son los datos del componente. Entonces sería sumar 84 más 44 más
84 más 44. Y tengo más. Pero a ver. Aquí tengo el otro. 144. El factor táctico 82. $108. Entonces miremos una cosa acá. Una vez ondulemos todos los subfactores, nos corresponde totalizarlo. ¿Listo? Súmate tiempo de subfactor. ¿Listo? Suma de tiempo de subfactor. ¿Estos los tienen al final? ¿Me confirman, por favor, muchachos? ¿Estas tres las tienen al final? No, yo no lo tengo. Eso es una vez termine el socioafectivo, termine el táctico, el técnico, el psicomotor y el condicional. Entonces ya miremos a ver de dónde salen estos valores. Dice suma de subfactores en porcentaje. Entonces aquí me está enlazando C170, que sería lo que me da en la historia del taekwondo. Este lo tiene en 0. C168 lo está tomando, si lo ven. Está tomando solamente los porcentajes así como lo está indicando acá. A ver, les muestro otra vez. Sumatoria de subfactor en porcentaje. ¿Qué debo hacer? Enlazar todos los porcentajes, pero de subfactor. Entonces tengo los dos del teórico, los porcentajes de socioafectivo. Sigo avanzando. Tengo el C155. Un segundo ahí. El 155. Tengo el 153. Tengo el 151 y el 149. Entonces, aquí estoy. ¿171 qué sería? Pero espérame, a ver, miramos acá. En tiempo, vamos a coger el tiempo. Sumatoria de tiempo de subfactor. Tendría que coger todos los minutos. Rastreemos la fórmula. Aquí me dice que debo coger los minutos de todo. Está diciendo C171, que son los minutos de la historia, los minutos de la reglamentación. Sigo avanzando al 155. La tolerancia a la frustración, los minutos los estoy enlazando. Estoy enlazando el otro subfactor del componente socioafectivo. Estaría hablando del 151, 149. Y ahí finalizaría. Tengo el teórico y el socioafectivo.
1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para un total de 108. ¿108 de qué? Este morado hace parte de el socioafectivo. Hasta acá iría 108. Ok, 108, la sumatoria de los dos hermanos, que sería el socioafectivo, y el teórico. O sea, esto que estoy proyectándoles acá es la sumatoria entre los dos que me consolidan el subfactor. Aquí entonces haría falta colocarle socioafectivo, ¿no? Aquí sería socioafectivo. Aquí solamente haría falta eso. O sea, en minutos del socioafectivo son 108, pero en total serían 335. ¿Sí entienden esa parte, muchachos? De los 335 que tengo de tiempo real, 335 tiempo real que está acá, o aquí tengo un desfase de un minuto, pero pues está en el margen. Debe ser por los, ¿cómo se le llama esto? Decimales, porque se redondeó, pero estoy perdiendo un minuto, pero este dato que está dando aquí al final, está consolidando lo que es el socioafectivo. Entonces, eso mismo lo tienen que hacer, coger todos los minutos, aquí tengo el otro, veanlo, ¿sí lo ven? Todos los minutos del factor técnico. Entonces, aquí haría falta colocar técnico, hacer lo mismo, enlazo los minutos del técnico, ¿sí lo ven? Lo que hice. Entonces, cojo imaginación creadora más los fundamentos tácticos más la técnica específica, más la técnica global, y me da un valor. Ese valor es 144 minutos al táctico. ¿Listo? Entonces aquí miramos que en el socioafectivo fueron 108, en el primer microciclo, 108. En el primero de socioafectivo, y fui avanzando, y en la sumatoria de los dos del técnico, me dio 144. 108 tengo de socioafectivo y 144 tengo de el técnico. Me hace falta el condicional. Entonces sigo mirando y aquí empiezo a sacar el condicional que lo tengo acá. El condicional hace parte del psicomotor y el condicional, los subfactores del condicional directamente. Entonces, debo totalizar, es lo mismo, rastreo la fórmula, llego y cojo los minutos que tengo de su factor, tengo coordinación, capacidad coordinativa, esquema corporal, habilidad básica, más, debo avanzar y coger todos los minutos de el condicional, que sería este de los subfactores: resistencia, velocidad, fuerza, flexibilidad, y me da un total de, a ver, miramos, 84. Bien, tengo 84. 84 de preparación física. Ahora, ¿qué voy a hacer con la calculadora? Llego y cojo los totales, que sería coger 108. A ver, miramos el 108, ¿dónde es? El 108 es del condicional. ¿Tienen calculadora ahí, muchachos? 108 del condicional más lo que me da de los hijos del técnico. Pues tengo que mirar cuánto me da de los hijos del técnico. Sería el técnico y el táctico, 144, 108 más 144 más lo que me da de preparación física, que en este caso me dan 84, ¿sí? Más 84 es igual a 336. 336, ¿listo? ¿Lo hicieron en calculadora, chicos? Sí, profe, da 336. 336, que corresponde a el tiempo real. ¿Listo? Es algo muy sencillito, sino que debo discriminarlo por los hijos, ¿sí? Y después al final totalizar los minutos que le salió de esto,
y ese me da un total de minutos y lo empiezo a sumar minuto de este, minuto de este y minuto de este para que me dé un total de tiempo real. ¿Listo? Aquí se ve muy fraccionado, se me ve muy fraccionado es porque yo le metí la gráfica. ¿Listo? Le metí la gráfica encimita, pero si le quito la gráfica, esto se ve en un consecutivo, ¿listo? Se ve en un consecutivo. De pronto se parte en la manera de verlo visualmente, pero es porque tengo atravesadas las gráficas de su factor, ¿listo? Es eso. Bien. ¿Les quedó claro esto? ¿Preguntas, muchachos? Una vez ustedes determinen esto, es solamente llegar y desplazarlo, porque ya está formulado y esto le tiene que dar igual a lo que le figura acá. Entonces, como pueden ver, esto cambia, ¿sí? En unos micros tiene un dato, en otros disminuye, en otros tiene un dato, en otros disminuye, ¿sí? Vean, en este tengo 84. Evaluación de logros, 84 minutos. Y así va variando. La ondulación va variando. Pues la idea es que este principio se mantenga porque eso es lo que usted va a administrar en el transcurso de su periodización. Si tiene mucho desfase, pues estaríamos ahí afectando el proceso del entrenamiento de los muchachos, porque no coincidiría la sumatoria de los minutos que vas a trabajar por componente y asimismo de su factor. ¿Listo? ¿Preguntas? Entonces, importante que Profe, tengan en cuenta los encabezados. El encabezado me va a permitir a mí darle la proyección si están específicos y ta. Y una estrategia sería coger es que las teorías del entrenamiento lo llaman como puntos de adaptación, y esos puntos de adaptación me buscaría como encontrar unos momentos o unas mesetas de adaptación para que cuando llegue lo competitivo, ahí descienda, porque ya estaría trabajando bajo otro subfactor, estoy hablando de la preparación física en este caso. Y no le meto tanta preparación física porque estaría hablando directamente a lo que es un competitivo. En el competitivo ya es una correlación diferente entre lo táctico, ¿cierto? Entre lo táctico y ya el organismo, pues él solito le va a permitir desempeñarse bien en el grado de exigencia que usted le insinúe en ese proceso de las cargas. ¿Preguntas? Profe, o sea, como tal, entonces toca sumar, o sea, o sea, todos los minutos y que nos dé, o sea, el volumen total el volumen absoluto en minutos, ¿cierto? O sea, el que escribimos ahí. Sí, porque es que si vemos la fórmula está diciendo que el tiempo real es igual a los minutos que tiene en total de la sesión por microciclo por el 70 dividido 100. Aquí le estoy disminuyendo, ¿cierto? No es el tiempo, aquí le llaman absoluto, sino el tiempo real. El tiempo real, ahí le estoy disminuyendo un 30% del total de lo que va a ser la sesión. O sea, tengo un margen de no entrenamiento que ha sido asignado algunos libros lo llaman al cambio, a la hidratación, ¿a qué más le llaman? Le llaman a procesos que ya no hacen parte directamente de la adaptación, ¿listo? A la explicación, bueno, ese tipo de cosas, ¿listo? Entonces, siempre debo tener en cuenta el tiempo real, es ubicarme al tiempo real, ¿listo? Sí. O sea, ese tiempo real lo saco, o sea, dividiéndolo por 70 o cómo hago. O sea, de mi volumen absoluto en minutos. Sí. La idea es que, por ejemplo, usted tiene 480 porque en ese microciclo usted lo multiplicó por 120, no sé si lo multiplicaron por 120, que es lo que se trabaja en la sesión, o por cuántos minutos, eso sí varía, ¿no? En este caso lo estoy trabajando a 120 de sesión por los días que tuvo en el microciclo para darme un total de sesión. Aquí me sale este valor
y de este valor yo le saco el 70%. El 70% de 480 es 336 minutos. Esos 336 minutos es lo que me va a concentrar de aquí en adelante para hacer la distribución en minutos. Esos 336 minutos los vas a distribuir en los subfactores, ¿listo? Para que me den al final los mismos minutos que me dan inicialmente en el tiempo real. ¿Listo? Eso, bro. Vale. Voy a hacer una cosa. Aquí voy a detener la grabación